means necessary. ¿Quién domina el mundo?, se preguntaba el viejo Chomsky en uno de sus trabajos más recientes y señalaba que el reloj del fin de los días se acercaba peligrosamente a la medianoche una vez Donald Trump fue electo presidente de los Estados Unidos. Y también señalaba que dos de los mayores problemas y amenazas a los que se enfrenta la humanidad son la amenaza nuclear y la amenaza ecológica. En momentos en donde nos vemos posiblemente, aceleradamente, llegar al precipicio, quizás haga falta echar los frenos de la historia, como recomendaba Walter Benjamin, y proponer algunos cambios revolucionarios. Hoy en el Transatlántico hablamos sobre la política exterior de los Estados Unidos durante el régimen de Donald Trump. Bienvenidos al Transatlántico. Y para conversar, hoy nos acompaña Bárbara Triguero, politóloga y analista. Bienvenida. Hola, gracias, encantada. Para hablar con nosotros también nos acompaña Yamani Ndogmi, politólogo, analista y experto en el mundo árabe. Bienvenido. Un placer. Enseguida comenzamos a discutir, pero antes vamos a echar un vistazo a la brújula. Donald Trump continúa con su administración, con un balance desolador, sobre todo para aquellos que no le votaron. Durante su mandato ha igualado a los antirracistas con los neonazis que asesinaron a una mujer en Charlottesville. Ha criticado duramente a los jugadores de fútbol americano que protestan por la represión policial. Ha insultado a la población negra y latina y calificado como países de mierda a El Salvador, a Haití, así como al continente africano. Como parte de su discurso en política exterior, ha elogiado a los dictadores de Filipinas, Egipto y Arabia Saudí, ha amenazado con invadir Venezuela y arrasar con Corea del Norte de una forma nunca vista. Los problemas entre Donald Trump y sus socios europeos no cesan, sobre todo porque esta administración estadounidense prefiere pactos bilaterales con Reino Unido, Rusia, Corea del Norte o China que multilaterales, y ante todo porque Trump cada vez tiene menos interés en Europa y el viejo continente menos confianza en dicha alianza. América Latina es la región más importante para los Estados Unidos por su valor estratégico, por sus recursos naturales. Estados Unidos mantiene sus pretensiones de reforzar los lazos con Argentina, México y Perú para aplicar la doctrina Monroe en pleno siglo XXI. Complicado que Estados Unidos sea el hegemón en un mundo multipolar con Rusia y China. ¿Lo hará posible con Trump? Primera pregunta para los dos. Quiero comenzar contigo, Bárbara. El America First de Donald Trump, esta especie de doctrina Monroe en el siglo XXI, más allá de las bravuconadas y la retórica de un matón de esquina, ¿cuáles son los elementos? ¿Qué significa el America First en términos de política exterior en la política de Donald Trump y los Estados Unidos actual? A ver, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que si entramos en el cerebro de Trump, él ve cómo Estados Unidos está en pleno declive y necesita un salvador, como otros tantos héroes ha habido en la historia americana. Entonces Donald Trump necesita salvaguardarse de este declive y que el imperio realmente no caiga. Realmente Trump tampoco está llevando a cabo una política exterior salvaje como podríamos habernos esperado, no ha puesto aranceles a ciertos tipos de productos y bueno, sí que estamos viendo pues, que es firme en decisiones como puede ser como Corea del Norte, que ahora ayer mismo pues renunció a tener esa cumbre que iba a tener con el líder de Corea del Norte. Y bueno, estamos viendo que efectivamente sigue siendo bastante firme en sus decisiones porque tiene que demostrar ese poder americano, ese egocentrismo americano tiene que estar todavía en pie y eso no puede caer. Pero sí es verdad que bueno, podríamos hablar de un momento en el que la disputa del orden mundial está viendo qué rumbo va a llevar y Donald está un poco intentando cómo salvarse de esto, pero le va a ser difícil porque estamos en un momento un poco álgido en las relaciones internacionales y Estados Unidos lo sabe. O sea, sabe que esto se le está acabando. Yamani, ¿retórica o decisiones firmes? Pues yo diría que en el caso de Trump,
por alguna razón, no sé por qué, pero diría que el personaje coincide con la persona. Yo sinceramente no creo que es un error subestimar a Trump. Creo firmemente que Trump, efectivamente, todo lo que ha dicho no es mera retórica, porque está obligado por sus bases, la alt-right, la derecha alternativa estadounidense, la que le está sosteniendo ahora. Y por lo tanto, yo creo que sí, que efectivamente todavía está en su segundo año, veremos qué va a hacer. Y yo pienso que sí que va a haber movimientos, digamos, que van a marcar cierta diferencia. América para America First significa lo que es América para los americanos. Prácticamente es el neofascismo. La podríamos marcar en ciertos elementos. Por ejemplo, América es para los americanos blancos y protestantes. Ya hemos visto todo el movimiento contra la población negra de Estados Unidos. America First significa proteccionismo. Es cierto que todavía no ha empezado a aplicar los aranceles que había prometido durante la campaña. Sí, pero, pero yo creo que cuando hablamos de Trump tenemos que abandonar los sistemas formales de análisis. Trump no es un tipo, digamos, un tipo de presidente que pueda comprenderse con los elementos o con las formas de análisis formales. Veremos, y yo auguro que esto va a suceder en algún momento, principalmente con algunos países, por ejemplo, y probablemente empezará por potencias como China. Veremos. Esto por un lado. Por otro lado, significa... Estados Unidos no quiere, con Trump, no quiere seguir siendo el policía del mundo sin nada a cambio. Y eso es interesante. Estados Unidos con Trump significa ser un país en la diplomacia internacional impredecible. Acabamos de ver la cumbre con exacto. Y significa la no intervención humanitaria, por ejemplo. Significa muchas cosas. Solo en este caso, podríamos tener muchos más elementos de análisis. Quería continuar por algo que mencionaste, sistemas formales de análisis. Brzezinski, Kissinger, estos son referentes habituales a los que nos referimos cuando queremos analizar cuál es la política exterior de alguno de los presidentes en los Estados Unidos. Sin embargo, efectivamente, en el caso de Donald Trump, a veces se nos escapa de esos esquemas tradicionales. Sin embargo, ¿cuáles son las regiones de mayor interés, os parece? ¿Cuáles son las regiones de mayor interés para Donald Trump y la política exterior de los Estados Unidos? Pues, bajo mi punto de vista, el mayor interés en la política exterior de Donald Trump es Oriente. Porque sí es verdad que con América Latina todavía tiene mucho interés por los temas que todo el mundo sabemos, de gobernabilidad y de petróleo, pero bajo mi punto de vista el juego con Oriente, aparte de tener el aliado de Israel y todo lo que eso implica, bajo mi punto de vista es la fortaleza y, bueno, ahora mismo la fortaleza, pero lo que va a traer muy de cabeza a Estados Unidos de cara al futuro van a ser las relaciones con Oriente. Porque, bueno, América Latina está y va a estar, pero yo creo que la política con América Latina va a ser mucho más sutil que en otras épocas. Donald Trump durante la campaña, y esto es simplemente retórica de un tipo como Trump, pero decía que el conflicto palestino, israelo-palestino, lo solventaba y lo solucionaba en un par de semanas. Sin embargo, esta decisión de trasladar la embajada a Jerusalén, ¿qué lectura hacemos de esto? ¿Arde más todavía, se pone más tensa la situación en Oriente Medio? Yo creo que sí. De lo que se trata ahí de hacer, digamos, un tipo de política, por otro lado, nada extraño. No tenemos que olvidar que el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén se votó en el Congreso estadounidense en el año 1995. No se había efectuado. Lo que pasa que exactamente, los presidentes de Estados Unidos habían ido cambiando de fecha cada 6 meses, firmando un decreto presidencial para ir, digamos, sorteando eso, pero
Yo vuelvo a insistir, es que en el caso de Trump, y eso, por ejemplo, le dicen muchos analistas árabes, yo que sigo más o menos la zona, muchos analistas de prestigio en el mundo árabe están muy contentos con Trump, porque dicen, por fin tenemos un presidente en Estados Unidos que dice lo que hace. Sabemos que si dice una cosa hoy, la va a hacer mañana o dentro de una semana, pero la va a hacer. Por fin ya no tenemos hipócritas en la Casa Blanca. Y eso supondrá que para Israel seguramente le supone un espaldarazo enorme, pero ojo, esto abre un enorme escenario de conflictividad mediante la guerra delegada a través de Hezbollah, con Hamas, con la OLP, con Irán a través de muchas más milicias, con los hutíes en Yemen, y efectivamente yo estoy de acuerdo con Bárbara que el Oriente Medio va a ser el foco de muchos problemas que hay en la era Trump. Nuevos actores a raíz de un mundo que deja de ser hegemónico y es más global, y nacen y surgen nuevos competidores que los conocemos de hace mucho y se les veía viniendo. Estoy hablando de China y de Rusia. La manera en que Donald Trump ha puesto en una situación muy complicada las relaciones transatlánticas ha hecho que Putin y China, que Rusia y China hayan conseguido un lugar más cómodo, digamos, para conversar con Europa. Y en las últimas semanas Putin ha recibido a Macron, ha recibido a Merkel. Merkel se ha reunido más de 11 veces con Xi Jinping. También Putin se va a reunir con el primer ministro Modi de la India, Shinzo Abe de Japón. Y estas visitas no son solo visitas protocolarias de un nuevo dirigente en ninguno de estos países, sino que están hablando de temas importantes: economía, derechos humanos, están hablando de Siria, del acuerdo nuclear con Irán, están hablando de Ucrania. Es decir, Europa ha visto que Estados Unidos, a través de Donald Trump, ha mermado un poco esas relaciones, las ha dinamitado un poco y se están acercando a Rusia y a China. Es un nuevo escenario que vemos en Europa y internacionalmente, con un Estados Unidos un poco más aislado. ¿Eso lo compartís así, de esta misma manera? Yo creo que sí. Yo creo que Trump lo que está haciendo es volar el sistema que se había montado en Bretton Woods. Trump se está equivocando enormemente, porque hasta ahora Estados Unidos había sido, de algún modo, digamos, un actor importante, pero sobre todo predecible. Estados Unidos, todos sabemos que tiene unas políticas a largo plazo, a unos 20 años, pero el hecho de que Trump se levante por la mañana y escriba un tuit y por la noche escriba todo lo contrario o haga todo lo contrario, eso imprime a las relaciones internacionales y a la diplomacia un factor de inseguridad. Y Europa, como un mercado muy importante, sobre todo también un productor muy importante en el mundo, no puede permitirse el lujo de tener digamos, un aliado como Trump. Y China, sus últimos movimientos están yendo en esa línea de ofrecerse como actor solvente diplomáticamente. Y yo creo que sí, que efectivamente China va a despuntar como un actor importante y la potencia, digamos, el hegemón que ofrece esa seguridad que antes ofrecía Estados Unidos. Rusia no creo tanto, por sus propias, digamos, dinámicas internas y por su propia situación y por su propia, digamos, situación geopolítica en el mundo, pero China yo creo que sí que va a jugar un papel importantísimo. Bárbara, Rusia y China como nuevos actores internacionales. Yo estoy de acuerdo con Yamani en lo que dice, básicamente porque, como sabemos, durante las últimas décadas el actor hegemónico a nivel global ha sido Estados Unidos. Ha sido el que ha mandado y el que ha dictaminado todas las acciones que había que hacer, y si querías sobrevivir tenías que estar aliado a Estados Unidos. Ahora Estados Unidos está sucumbiendo, está empezando a caer el imperio. Trump lo sabe, y lo sabe China, y lo sabe Rusia, y lo sabe Europa. Entonces Europa tiene que salvaguardarse también, así como China y Rusia. O sea, es una forma de supervivencia que están utilizando estas potencias, que les va a venir bien, que van a entrar en juego, y ahí veremos si puede haber una Guerra Fría 2.0 en este sentido. Aunque bueno, teniendo el escenario de Oriente, no sé yo muy bien
cómo saldría, por dónde saldría todo esto, porque en la Guerra Fría estaba muy claro, pero el nivel el escenario político actual es mucho más complejo que... Una cosa que yo le he llamado el efecto emulación. Vemos en Europa algunos movimientos populistas de derechas, muy nacionalistas, con todo este chauvinismo, y en un momento en donde los referentes y las certezas comienzan a desaparecer en un mundo que se globaliza cada vez más y más y más, y los Estados Unidos se vuelve un poco más belicoso con Donald Trump como imperio. Efectos de emulación de movimientos y grupos políticos en Italia que utilicen o manejen una retórica parecida a esta: nacionalismo, xenofobia, poner barreras inmigratorias, arancelarias, etc. Tenemos ejemplos algunos. Sí, bueno, yo sinceramente yo no estoy de acuerdo con que los europeos vayan en la línea de Trump, más bien todo lo contrario. Yo creo que si tenemos Le Pen, por ejemplo... Estoy pensando en Le Pen. Por ejemplo, sí. De hecho, creo que más bien sería el Trump quien mira de reojo hacia Le Pen. Incluso no solo Trump, sino varios de los, digamos, de las organizaciones neofascistas. Italia quizás, pero por ejemplo la Liga Norte o lo que sea, muy buenos resultados. Sí, quizás, pero solo en el tema migratorio, no en todo, porque creo yo que las dinámicas políticas europeas tienen una idiosincrasia propia. No podemos trasladar las dinámicas políticas europeas a Estados Unidos, porque aún así sí debo reconocer que en el caso de Trump, probablemente la marea de fondo que le ha llevado a ese discurso, la alt-right, toda esa marea alternativa, esa sí que puede tener ahí digamos un carácter propio de Estados Unidos, y que puede que desde aquí de vez en cuando se mire de reojo hacia allá, pero no creo que Trump como personaje mire mucho, porque, entre otras cosas, porque creo que Trump es mucho Trump. Bárbara, movimientos nacionalistas, xenófobos de este tipo en Europa, ¿están viendo, fijándose en cómo Estados Unidos se está comportando para emular, digamos, un efecto de emulación? Yo es que pienso en esto contrario al compañero completamente, porque Trump no se va a fijar en nadie. O sea, es Trump. Entonces no va a mirar de reojo a nadie, no va a fijarse en nadie para actuar él. Él sabe perfectamente lo que piensa, sabe que es un racista, sabe cuál es su ideología, muchas otras etiquetas que le podríamos poner, no las vamos a decir, pero las sabemos, y no le es necesario. Entonces, sí, es verdad, pero porque el fascismo surge en estos momentos de incertidumbre social, de incertidumbre económica, cuando la gente está más retrotraída y tiene más miedo, consigue el neoliberalismo y todos estos peces gordos consiguen que la población olvide el conflicto de clases y que entre en un conflicto con el igual, pero de otro color, de otra orientación sexual o de otra etiqueta que no tenga esa persona. Entonces se nutren de eso, y a eso le da igual que sea en Europa, que sea en Estados Unidos, porque el orden que hemos creado, que han creado históricamente, ha llevado a eso, a que en estas épocas de crisis socioeconómica y políticas los fascismos surjan. De esa forma surgieron los fascismos en otras épocas y van a seguir surgiendo mientras la inestabilidad te obligue a posicionarte en contra del que es igual que yo, pero con otras condiciones. Entonces, Trump no se fija. Simplemente son sucesos que ocurren porque la gente tiene miedo, y de eso se nutren los poderes, del miedo de las personas, para crear una necesidad que no existe realmente. De miedos vamos a hablar, porque amenaza nuclear, advertía Chomsky. Les quiero preguntar ahora que sabemos que Donald Trump ha cancelado esa reunión que se estaba pactando entre Estados Unidos, Corea del Norte y Corea del Sur. Veíamos unos atisbos de una posibilidad de conseguir una paz en esa región, entre esos países.
y además la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear con Irán. Amenazas nucleares en el mundo, ¿las vemos, Bárbara, Yamani? Amenazas nucleares sin duda, mientras haya un arsenal nuclear, lo tenga quien lo tenga, hay una amenaza objetiva. A mí me produce pavor saber que hay un personaje como Trump que tiene el poder de digamos, de las llaves de darle al botón rojo, ¿no? Efectivamente. Que tampoco es tan sencillo. Pero sí. No es tan sencillo, pero hay que tenerlo presente por si acaso. Yo sinceramente no pienso que en el caso de las otras potencias, salvo que ya las que sabemos que tienen bombas atómicas, tecnológicamente Irán creo que no tiene la capacidad para producir o para fabricar en estos momentos una arma nuclear. El acuerdo nuclear, el pacto lo ha defendido Rusia, lo ha defendido Macron, Francia, sí, todos los países que lo han firmado. Pero en ese caso Trump se mueve más bien movido por unos intereses que tiene con Arabia Saudita. Digamos, el aliado principal de Estados Unidos en estos momentos en la zona, en Oriente Medio, es Arabia Saudita. Y Arabia Saudita paga, y paga muy bien. 110.000 millones de dólares acaba de pagar en una compra de armas a Estados Unidos hace 6 o 5 meses. Lo cual, en este caso, Trump se va a mover no porque realmente Irán tenga la capacidad de fabricar una bomba atómica o lo que fuese, eso no es verdad, sino porque es un negocio. Y tiene un cliente enfrente que paga, y paga muy bien. Entonces creo que está movido más bien por eso. En el caso de Corea también, pues probablemente tendrá que defender su aliado estratégico en la zona, que más bien dos, que son Japón, histórico, y Corea del Norte, Corea del Sur, perdón. Yo creo que las cosas van más por ahí que por una verdadera amenaza nuclear. Estamos llegando al final del programa. Política exterior de Donald Trump, incertidumbre, previsiones para el futuro y conclusiones. Bárbara. Previsiones para el futuro y conclusiones. Pues básicamente lo que hemos estado comentando durante toda la charla. Trump sabe que el imperio se cae, se derrumba, tiene miedo, pero es una persona que no te va a demostrar, no te va a mostrar que tiene miedo, va a seguir con su planificación, va a seguir con su ideología. Probablemente, como te digo, las relaciones exteriores con América Latina sigan el cauce más o menos. Trump lo que ha intentado ha sido terminar completamente con la era Obama, hacer todo lo contrario a lo que hizo Obama. Todo lo que hizo Obama lo ha deshecho él. Entonces, las relaciones con América Latina van a seguir, van a ser mucho más sutiles de lo que han sido históricamente, pero bajo mi punto de vista habría que tener cuidado, por una parte, a lo que hemos dicho, a Oriente, a cómo van a ser las relaciones con Oriente, y bueno, aunque sí es verdad que yo la amenaza nuclear no la veo posible por ahora, pero habría que seguir teniendo visión en aquello. Yamani, conclusiones. Roma, cuando dio mucha fuerza al ejército, el ejército acabó comiendo Roma. Estados Unidos ahora, como bien dice Bárbara, está en una era está en decadencia, pero con 700.000 millones de presupuesto militar. Me preocupa, sinceramente me preocupa mucho que un personaje como Trump, absolutamente militarista, esté al frente de una potencia militar tan grande. De un arsenal como ese. Muchísimas gracias a los dos por estar con nosotros. Nosotros hacemos las preguntas, nuestros invitados ofrecen algunas respuestas, las conclusiones son de ustedes. Hacer televisión independiente cuesta mucho, pero es mucho más lo que vale. Esto es El Transatlántico. Hasta la próxima.